Para nosotros no es algo nuevo, porque venimos insistiendo ya desde el año pasado, cuando empezamos con REC temprano, con la implementación de biocombustibles, las alternativas que teníamos en nuestra provincia para reemplazar al gasoil. Hablábamos de las modificaciones en las leyes, en los porcentajes de biodiesel que tenía que formar parte del gasoil, y ahora, ante esta situación internacional, esta guerra en el europeo que impacta con la escasez de gasoil en nuestro país, se está poniendo nuevamente en debate esta realidad de los santafesinos, que somos el 80%, o sea, todo del biocombustible que se produce en la Argentina, el 80% se produce en nuestra provincia. Y bueno, para hablar de este tema y el panorama que se abre ante esta situación, estamos en contacto con Juan Faciano, que es el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables. Juan, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Pero bueno, muy bien. Y ahora sí se abre esta posibilidad, ¿no? Y lo que más que nada quería preguntarte es, porque nosotros veníamos hablando en estos últimos tiempos, cuando tanto se debatió el porcentaje de corte para el biodiesel, si las empresas quedaron más o menos en pie y en condiciones de responder a esta aparente urgencia y demanda que se abre ante la escasez de gasoil. Sí, en realidad esto es algo, como bien decías vos, que se viene planteando y hasta cuestionando de por qué no se incrementan no solamente los porcentajes de corte, sino los otros nichos de mercado, sí, que son donde el biodiesel es factible, y esto va más allá de un marco regulatorio o el actual, ¿no? Este es un planteo que los sectores, no solamente productores de biodiesel, sino de todo el entramado de la cadena de agregado valor en la soja. El biodiesel es la continuidad de agregado valor del aceite, que lo haga sobre el poroto, y después el biodiesel y la glicerina, ¿no? Lo que pasa es que en la actualidad, no solo por el conflicto de la guerra en Ucrania, que ha disparado el precio de todos los commodities, sino principalmente por la imposibilidad que tiene nuestro país de importar por la falta de divisas. Claro. Es importante dejar en claro que nuestro país importa aproximadamente el 30% del gasoil que se consume, ¿no? Y ese 30%, no te digo la totalidad, pero sí gran parte del mismo podría ser sustituido a través de un combustible 100% nacional, renovable, y que además de las contribuciones en materias ambientales, que también lo hemos hablado, como el desarrollo de economías regionales y agregado valor en origen, en la actualidad lo que generaría es un ahorro de divisas que hoy el Estado no dispone, y si las dispusiese seguramente tendría otras finalidades tan o más importantes como estas para utilizar para importación de otros insumos de la producción, por ejemplo. Sí, totalmente. Y es algo que ustedes vienen hablando desde hace tanto tiempo, y por esos eternos intereses de las petroleras y empresarios no se oye o no se les da la posibilidad de demostrar lo que se puede hacer. Aparte, Juan, no produce ningún inconveniente mecánico el cambio, ¿no? Porque también las pruebas se hicieron en nuestra provincia. Recuerdo los programas, como se concretaron en Rosario, las pruebas pilotos para que los colectivos vayan con biocombustible, con un corte mayor, con el 100% de biodiesel, y no hay inconvenientes mecánicos, al contrario. O sea, la factibilidad técnica es algo que ya quedó en la historia, ¿no? Pero por lo acreditado que está, como bien decís, no solamente la factibilidad técnica, sino inclusive en algunos casos los beneficios, sobre todo por la calidad del gasoil que se importa, que tiene alto contenido de azufre, por lo cual no solamente es técnicamente factible, sino, como bien decís, es mejor tanto para la mezcla con el gasoil, que es lo que se despacha en los surtidores, tranquila. O sea, lo que se está planteando es del 5 subirlo al 10, pero sí, en algunos cortes de gasoil, como por ejemplo los diésel grado 2, podría inclusive hasta un 20. En el transporte público, como bien mencionás, y con la experiencia de el proyecto que hubo en Rosario, que se transformó en una realidad durante años, la totalidad de la flota de la MOVI, que era las líneas de transporte de la Municipalidad de Rosario, más de 600 unidades estuvieron circulando al 100% de biodiesel, lo mismo que maquinaria agrícola. Inclusive te agrego la posibilidad de utilizar en mezclas de
podría ser un 5% para la generación eléctrica. O sea, por donde lo veas, no hay razón alguna que no sea política la que impida este avance. Totalmente. Juan, Guille Bota, mi compañero de tareas, quiere hacerte una pregunta. Dale. ¿Qué tal, Juan? Guillermo Bota lo saluda. Justamente iba a este punto que nombraba usted al final de su respuesta de recién, porque en el debate público se habla mucho de esta puja entre ambientalismo y desarrollo, y quería saber, siendo una de las provincias de mayor producción de biodiesel, ¿cuál es la traba concreta que encuentran ustedes y encuentran todas estas pymes y la industria para poder implementar de una vez por todas el biodiesel en mayor concentración o en mayor uso también para sus maquinarias? Mira, Guillermo, buen día. Antes que nada, en primer lugar, hubo momentos que también lo hemos charlado, que había no una suerte de puja, sino una discusión interna del sector acerca de quienes tenían que abastecer prioritariamente el mercado interno, como eran las pymes, como lo pedía el marco regulatorio, y después están las grandes elaboradoras o productoras de biodiesel, que son las aceiteras, las multinacionales. En este caso en particular, la discusión no es interna, sino que acá es todo el arco productivo del entramado de valor de la soja, no solamente los productores de biodiesel, quienes nos están sosteniendo y requiriendo un incremento de los cortes, de los porcentajes de cortes actuales y apertura de nuevos nichos como los que te mencionaba para el sector agrícola, transporte de cargas, pasajeros y generación de energía eléctrica, ¿no? Uh-huh. La cuestión pasa que esa puja o esa falsa discusión que supo haber acerca si era verdad o no la cuestión ambiental, hoy por hoy queda un poco de lado, porque lo que se está discutiendo es que el Estado Nacional no dispone de los dólares necesarios para importar el gasoil. Y si no es ese gasoil, la discusión es como que antes podría haber sido biodiesel o gasoil, pero ahora es biodiesel o nada, porque no están los dólares suficientes para importar los volúmenes necesarios. ¿Me explico? Sí. Entonces es mucho peor la situación y la falta de respuestas, ¿no? Uh-huh. Totalmente. No, era por eso mi pregunta, porque uno dice, bueno, está el biodiesel, están las condiciones, están los estudios hechos, ¿por qué no se empieza a aplicar? Bueno, es lo que vos explicabas recién. 100% político. Sí, decisión del gobierno nacional, pero sin perjuicio de esto, algo también que es importante mencionar y más allá de destacar, ¿no? O sea, sin perjuicio de destacar el apoyo o el impulso que está dando la provincia de Santa Fe, y esto es un problema no de la provincia de Santa Fe, esto es un problema del país todo, por lo cual también deberían ser las otras provincias las que reclaman o las que proponen esta alternativa, porque cuando no haya gasoil no va a haber gasoil para nadie, no para Santa Fe. Santa Fe lo que está haciendo es una propuesta en función de la capacidad productiva que tiene, pero por y para el país. Por lo cual también tiene que haber un compromiso de las otras provincias, que no serían las productoras, pero sí las consumidoras, ¿no? Uh-huh. Juan, ¿qué probabilidades hay? ¿Qué puede pasar en las próximas horas ante esta situación? ¿Ustedes están en conversaciones, los están consultando? ¿Hay posibilidades ciertas de aumentar el corte, de que los transportistas que ya están anunciando una medida de fuerza para el próximo lunes tengan acceso? O sea, ¿están las condiciones para decir, bueno, empezamos a distribuir biocombustible, empezamos a cargar las maquinarias y los camiones y el transporte? O sea, ¿esto se puede hacer en, qué sé yo, en 15 días, en un mes? Es mucho menos también, porque vamos un poquito para atrás. El poroto de soja está, la capacidad instalada de las aceiteras del Gran Rosario, que son las más eficientes y las más grandes de todo el mundo, está. Con eso se hace el aceite, y esas mismas aceiteras, además de las pymes, quedan las plantas. Lo que resta es una decisión, acordar las condiciones, ¿no? Y yo te diría que no es 15 días, no te decir horas, pero en días puede estar, porque la capacidad de Santa Fe tiene, como bien decías vos, el 80, sí, casi el 90% de la capacidad de producción, ¿no? Por lo que, vuelvo a decir, termina siendo una decisión política, no es que hay que importar un insumo, o sea, el poroto de soja, aún aunque la campaña nueva no haya ingresado, hay volumen. Santa Fe tiene el 90% de la capacidad de producción instalada, que ronda los 4 millones y medio de toneladas anuales, por lo cual esto es una cuestión que se toma la decisión, y no te voy a decir en horas, pero sí en días, y más cercano a menos de una semana,
se puede estar, las refinerías de petróleo pueden estar mezclando gasoil y aumentando el volumen de combustible que va al surtido, se despacha en otros canales. Y en este contexto, ¿qué puede llegar a pasar con el precio, Juan? Y el precio, hay que contemplar un precio de este combustible como el de todos los productos que estestán atados a un commodity internacional, y ahí sí la crisis y la guerra de Ucrania los ha afectado, pero como ha afectado a todo, ¿no? Al petróleo, al gas, también a los commodities agrícolas, como la soja, el trigo, el maíz. En este caso, el biodiesel se hace con aceite de soja y representa aproximadamente el 85-90% del costo de producción, por lo cual también ha sufrido una recomposición o un ajuste en función del valor de la materia prima. Pero te puedo llegar a asegurar que ese valor que ha sufrido es menor que el del gasoil importado, y ahí volvemos a esta discusión puntual de ahora. El biodiesel es un producto que se paga en pesos, ¿no? Sí. E inclusive con una financiación más larga de la que puede ser un gasoil importado, porque el país no tiene el 100% de gasoil que necesita, que se paga en dólares que el país no tiene y prepago. Entonces, claro, cuando uno hace lamentablemente la ecuación, tiene que contemplar los costos actuales, pero cuando compara la alternativa que tiene del otro lado, que en algunos casos pasa a ser imposible porque no se dispone del dólar, termina siendo la ecuación favorable para la utilización en este momento de un biodiesel en porcentajes superiores a los actuales mandatos legales, inclusive la incorporación a nuevos nichos, o a nichos que supo haber, como el de la maquinaria agrícola, el de transporte público, el pasajero y el de carga. O sea que la excusa de que puede llegar a ser un combustible más caro queda descartada. Absolutamente. Bien. Bueno, Juan, seguimos en contacto. Ojalá esta situación que se está dando en el contexto internacional, que obviamente es preocupante, es muy triste, afecta a muchísimas personas y a muchos sectores económicos, sirva por lo menos para demostrar esto que tanto se viene marcando en nuestra provincia, que ustedes tanto están defendiendo desde hace mucho tiempo, como para darles la posibilidad, ¿no? Y demostrar la producción que hay y la repercusión que tiene en la economía, en la producción santafesina, para las pymes de nuestra provincia. Ojalá esto sirva para que tengan una posibilidad, y también para el ambiente de todos, ¿no? Como lo venimos diciendo. Juan, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Buen día. Bueno, Juan Faciano es el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables. Nosotros hablamos un montón de veces con él, pero más que nada por esta insistencia y estas preguntas que vos también le decías, ¿no? ¿Por qué, si es un combustible que tiene un impacto menor en el ambiente en cuanto a la contaminación, en la eliminación de partículas, que va a ser posible que tengan un rédito económico pymes de la provincia de Santa Fe? Mucho de este biocombustible se hace también en segunda generación con aceite usada, con parte del grano de soja con el aceite que no se usa en nuestro país, que sobra. Entonces, sí, yo por ahí pregunto cuáles son las trabas más políticas, claro, y dirigenciales, porque justamente son promesas de campaña de todos los gobiernos que van ingresando en la parte ambiental. Hay Ministerio de Ambiente con la Secretaría de Energía de la Nación, que dicen, bueno, vamos a desarrollar energías renovables, energías limpias, pero después a la hora de poner la firma, el gancho para que se puedan... A ver, recordemos que es usar lo que ya está desarrollado, porque ya está hecho, la producción está, la capacidad instalada está, solamente falta la voluntad. Sí, y desoír algunos intereses económicos. Por supuesto que eso es una... Que obviamente ahora, bueno, no o sea, tenemos que dejar de lado por las condiciones, como decíamos, por las condiciones internacionales, porque no tienen combustible ni para importar, ni tampoco dinero para comprarlo, dólares para comprarlo. Así que bueno, veremos, es uno de los temas que nos atraviesa como consecuencia del conflicto y lo que está pasando con el dólar en nuestro país.